Bendición, bendición, un abrazo para cada uno de ustedes. Les saluda el pastor José Abdiel Matamoros, aquí desde Casa del Rey, Centro Cristiano, Iglesia del Nazareno, ubicados en el 750 sur de la Roger Williams Road. Y esperamos que en este día seas edificado, seas bendecido a través de esta predicación, este mensaje de la palabra de Dios que quiero compartirte. Invite a otros, déjele saber a otros de que Casa del Rey está en el aire, de que el servicio, el culto, la predicación de Casa del Rey ha comenzado. Invíteles y tráigales el día de hoy bendición a través de esta predicación en esta mañana. Bien, quiero saludar a toda la iglesia, a todos aquellos que nos sintonizan, que nos favorecen con la sintonía cada domingo. Y vamos a orar, vamos a pedir a Dios que Él tome control de lo que vamos a impartir, de la palabra que vamos a exponer, que sea para su gloria y su honra. Ore conmigo. Amado Señor, desde ahora mi mente, mi corazón está todo a tus pies. Me dispongo a ser tu vaso, tu instrumento, para hablar de ti, Señor, y dejar que la palabra tuya fluya en una manera tal que edifique, que restaure, que sane, que traiga, Señor, liberación al que la necesite, que traiga inspiración, que traiga esperanza, vida a quien la necesita el día de hoy. Tú conoces cada persona que está ahorita mismo conectada con nosotros o que nos verá después. Señor, utiliza este tema, utiliza este instrumento, este medio, pero sobre todo utiliza mi vida, te pido, para gloria tuya, Señor. Oro por tu iglesia, oro por cada, Señor, creyente en todo lugar que nos sintonice en este momento, y en especial por nuestro rebaño, la iglesia Casa del Rey, aquí en Apoca, Florida. Pedimos, Padre, tu cobertura y tu provisión sobre cada uno, sobre cada familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Hoy te quiero compartir acerca de el tema provisión. Jehová Jireh es una expresión que tal vez has escuchado en algún momento. Jehová Jireh es muy conocida entre los cristianos, pero si usted no la ha escuchado antes, es una expresión que declara una gran verdad de la palabra de Dios. Jehová Jireh significa Dios es mi proveedor. Miren, cuando yo me iba a casar, estaba en el altar, ya a punto de iniciarse la ceremonia de la boda, y se me acercó un hermano, un amigo, me tocó el hombro y me habló al oído, y me dice, él notó que yo estaba poco nervioso, imagínate, el día de tu matrimonio, y pensando, bueno, ¿seré capaz yo de sostener una familia, de proveer para una familia? Porque eso es lo que voy a hacer de ahora en adelante. Y él se acerca y me dice al oído, José, tranquilo, Jehová proveerá. Jehová Jireh, me dijo, Dios proveerá. Y sabes, ya son casi 47 años que tenemos mi esposa Teresa y yo de casados, y en esos años te puedo declarar y afirmar que Jehová Jireh, que Dios provee, nunca ha dejado de hacerlo. Y en este tiempo que estamos viviendo ahora, con esta situación de este virus, y que la gente tiene que estar en sus casas, muchos han perdido trabajos o los han temporalmente cortado sus horas de trabajo, su tiempo, y el ingreso ha bajado, ya no es el mismo tal vez. Algunos tienen la provisión a través de algún ahorro o algo así, pero hay muchas personas que no tienen hoy día los recursos, que están afligidos, que están preocupados
¿qué va a pasar? ¿Cómo le voy a hacer? Y para ti entonces es que tengo también esa palabra que a mí me dieron cuando me estaba casando. También te la digo a ti hoy una vez más. Jehová Jireh, Dios proveerá. Y la historia en la cual se basa esa declaración está en la Biblia. Se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 8. Génesis 22, 8. Ahí dice la palabra de Dios. Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham a aquel lugar: Jehová proveerá. Ese es el trasfondo de la historia. Si conoces la Biblia y has leído esa historia, sabes que en el contexto se está refiriendo a la ocasión cuando Dios le pide a Abraham, como una prueba de fe, sacrificar a su hijo Isaac. Y los dos se van a ese monte a hacerlo. Isaac no sabiendo que él era el sacrificio, Abraham pensando en lo duro que iba a ser tener que obedecer a Dios hasta ese extremo, pero estaba dispuesto. Sin embargo, Dios no iba a permitir que Abraham llegara a ese extremo. Estaba probando su fe. Estaba probando su fe en un Dios que provee. Y a veces nosotros caemos en un punto en la vida en la que decimos: no veo cómo, no le veo salida. Ahí es donde tenemos que ver si tenemos la fe de Abraham en un Dios que provee. Por eso Abraham le responde a su hijo: Dios proveerá el cordero. En ese caso fue un cordero que era parte del ritual del sacrificio judío, pero aplícalo a muchas otras cosas. Agrégale tu necesidad. Dios proveerá la comida, Dios proveerá para pagar la casa, Dios proveerá para las cuentas que se están atrasando. Dios proveerá. Me refiero a cosas materiales, pero también se refiere a que Dios proveerá la fortaleza espiritual que necesitamos para poder salir adelante en un tiempo como el que estamos viviendo. Por eso dice el texto en el verso 13: Abraham alzó sus ojos. Mira, cuando uno está pasando situaciones difíciles, la actitud humana es mirar hacia abajo. Cuando alguien está fracasado, pasando por pruebas, anda cabizbajo, decimos así. Pero cuando levantamos la mirada, alzamos los ojos, miramos el cielo, y el cielo nos recuerda que hay un creador, que hay un Dios todopoderoso y un Dios que puede proveer. Y eso fue lo que Abraham entendió. Por eso el verso 14 dice: llamó a Abraham a aquel lugar: Jehová proveerá. Ese fue el título que le dio a Dios. No sé, lo inspiró para ponerle a ese lugar un nombre. Y el nombre que le puso fue Jehová Jireh. Dios proveerá. Yo no sé en qué lugar estás, pero el lugar donde te encuentres en este momento, llámalo igual. Sea tu casa u otro sitio, llámalo a ese lugar el lugar de provisión. Dios proveerá, como lo hizo con Abraham. Otro ejemplo que tengo para darte en este día acerca del tema de la provisión es el ejemplo de José. José era un siervo fiel del Señor. Había sido traicionado por sus hermanos, fue vendido como un esclavo a Egipto, pasó un montón de circunstancias muy difíciles, estuvo metido en el fondo de una cisterna, estuvo preso, tocó el fondo hasta el fondo. Por si acaso tú me dices: es que pastor, usted no sabe las que yo he vivido, hay otros que la han vivido peor que tú. Y este José, cuando ya estaba en Egipto,
las cosas cambiaron para él, se abrieron puertas y llegó a ser el administrador de Egipto. Siendo el administrador de Egipto, Dios le revela en un sueño que Egipto iba a pasar por una calamidad muy grande, por una hambruna. Y entonces José le da instrucciones a los que trabajaban con él. Y José entonces les habla de prepararse. También en este tiempo en el que estamos viviendo es muy importante tener la capacidad de ser un administrador fiel, como lo fue José. De eso va a depender mucho que pueda salir adelante de esta crisis. Y José, en el capítulo 41 de Génesis, verso 35, dice: junten toda la provisión de estos años buenos. ¿Junten qué? Junten la provisión de estos años buenos. Yo no sé usted si ha juntado la provisión de los años buenos. Eso quiere decir que durante estos años atrás, en el que estábamos viendo buenos ingresos, que estábamos pudiendo comprar más, estábamos con más situación económica mejor, si tú estabas guardando, pensando, anticipando que podría necesitarse para el futuro. Yo creo que hay mucha gente que no pensó eso, no esperaba este golpe del 2020 con este virus y las consecuencias económicas que ha traído. Por eso los cristianos tenemos que ser como José, pensar hacia el futuro también, pensar en la provisión en una manera sabia. Dice el texto, porque vienen, dice el texto, recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento en las ciudades, guárdenlo. El trigo en ese tiempo representaba la comida, era la fuente de alimento más importante, el trigo. Tal vez para nosotros no lo sea tanto hoy, pero es un símbolo de que tenemos que preocuparnos por tener el alimento en nuestra mesa y no depender de la ayuda pública o qué sé yo, sino de nuestra buena administración como cristianos. Y dice el verso 36: y esté aquella provisión en depósito. Dice José que pongas la provisión en depósito. En otras palabras, no lo gastes todo. Escuchaba un día de estos noticias del asunto de el bono o de la ayuda que el gobierno está dando, tanto aquí en los Estados Unidos como en otros países. Y hablaba el periodista que hablaba del tema, le decía a la gente: no lo gasten todo así, rápido, ahorren, repártanlo bien, piensen en lo esencial, porque no sabemos cuánto tiempo esa ayudita va a venir. Y sí, es verdad, tenemos que pensar con sabiduría y poner la provisión en depósito y decir: voy a guardar esta parte, voy a gastar esta parte, voy a usar una parte, pero voy a guardar una parte para el próximo mes, los próximos 2 meses, para pensar en el futuro cercano, lo que se acerca. ¿Ves? José le dice a la gente en Egipto que vienen 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, pero que el país no perecerá de hambre. José les anticipa 7 años de hambre. Aquí se ha estado hablando en nuestro medio de que las consecuencias de este virus pueden durar 1 año, pueden durar 2 años. Es decir, que no es solamente que estamos ahora viviendo un tiempito breve de un par de meses, de 2, 3 meses con esta crisis. Podría ser que también tengamos que anticipar vivir bajo las consecuencias de esta crisis por más tiempo. De ahí la importancia de la buena administración, de ahí el consejo sabio que José le da al faraón y a la gente de Egipto, cuando les dice: guarden el depósito para los 7 años de hambre que habrá sobre la tierra. Y José fue escuchado. Dice el verso 37: el asunto pareció bien al faraón y a sus siervos. Ellos lo entendieron
y lo aceptaron el consejo. ¿Qué de ti? ¿Qué de tu casa? ¿Estás tomando el consejo de la palabra de Dios en estos tiempos difíciles? ¿Estás dándole un buen ejemplo a tu familia como un buen administrador de los recursos que Dios te ha dado? Esa es la gran lección que podemos aprender con este tema. Segunda Crónicas 31:10 tiene otro pasaje relacionado al tema de la provisión. Dice: y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Me encanta ese pasaje porque nos refleja dos cosas muy importantes. Uno, la obediencia en cuanto a lo que le corresponde a Dios, y dos, la provisión de Dios para aquellos que le obedecen. Aquí habla de un sumo sacerdote. El contexto es del sacerdocio judío hebreo, y en el contexto de ellos al sacerdote le llevaban las ofrendas y los diezmos en aquel tiempo. Y este sacerdote entonces da testimonio. Él lo que está diciendo es como dando testimonio de lo que ha pasado como resultado de que el pueblo traía las ofrendas a la casa de Jehová. Dice él: hemos comido y nos hemos saciado, nos ha sobrado. Una de las cosas que a veces escuchamos de algunos pensar es que: pastor, pero es que si yo doy ofrendas a otros o a la iglesia, o doy el diezmo a la iglesia, me voy a quedar corto, me va a faltar. Estás equivocado. Y aunque soy pastor, yo doy mi diezmo también, y soy testigo de eso. Nunca me ha faltado. Nunca me ha faltado. Y puedo decir, como dice el sacerdote Azarías aquí: hemos comido, nos hemos saciado y ha sobrado mucho. ¿Es esa tu experiencia? Yo espero que sí, que en tu mesa no falte, que puedas decir: hemos comido. Como decimos en mi país popularmente, no han faltado el arroz y las habichuelas, no ha faltado el arroz y los frijoles en la mesa, y algo más por ahí. Pero créeme que siempre ha habido algo más que arroz y habichuelas. Dios ha sido más que fiel con su provisión. Es más, dice: nos ha sobrado mucho. Qué lindo es en este tiempo. He visto familias que han decidido hacer lo que le llaman un mercadito, una compra, un mercadito, y llevárselo a otras familias que tal vez no tienen las mismas recursos que los que tú tienes. Lo he visto en mi país, en Costa Rica, con familiares allá, gente de las iglesias, y también aquí en los Estados Unidos. Porque a veces la gente piensa: es que en los Estados Unidos, allá, ese es el país de la abundancia. Créeme que también aquí la está pasando difícil mucha gente. Sin embargo, podemos decir: Dios no nos ha faltado a los que somos hijos de Él, y hemos tenido para aún dar a otros, aún bendecir a otros por lo que Él nos ha proveído. Ha quedado abundancia de provisiones, dice el sacerdote. La provisión tiene una regla, funciona en base a un principio financiero. Yo no te estoy hablando, no te confundas, no te estoy hablando de esa teología de la prosperidad, de que te dice: pon tanto de semilla, $1,000, y te van a llegar en el banco un depósito de 1,000,000 o qué sé yo. Yo te estoy hablando de eso. Eso es falso. Yo te estoy hablando de ser obediente, agradecido y generoso. Eso sí es bíblico. Y cuando tú eres obediente, agradecido y generoso, no te cuesta dar, aún de lo poco que tienes. ¿Ves? Segunda Crónicas 31:11 dice: por tal motivo mandó Ezequías que prepararan depósitos en la casa de Jehová, las primicias, los diezmos, las cosas consagradas, y nombraron a cargo de ello al levita Conanías, el principal,
y si me hizo hermano fue el segundo. Ahí establece el Señor en la palabra un principio de administración en la casa de Dios. Fíjate que los que reciben esas ofrendas y esos diezmos son los levitas. Los levitas eran los líderes espirituales. Ahora, no era para ellos solamente, era para las necesidades de ellos y de la familia de fe, para las necesidades del pueblo, de la iglesia también. Al menos nuestra iglesia, donde somos pastores, así lo creemos y así buscamos practicarlo también. El asunto es que ellos lo organizan de esa manera y dice que nombraron a cargo de ello a estos levitas y nombraron a más de uno, es decir, hay más de una persona a cargo. Yo no sé, hay personas a veces que piensan que cuando alguien trae ofrendas y diezmos a la iglesia, el pastor se los echa al bolsillo todos. Muy equivocados están. Por lo menos no en las iglesias cristianas de buena doctrina. Y Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, es una iglesia de buena doctrina. Y en nuestro caso, tenemos como regla utilizar este mismo formato, este mismo principio de hermanos encargados de lo que es las finanzas. Tenemos una junta directiva, tenemos un tesorero y son dos personas las que están a cargo de esa cuenta de banco, que tienen que firmar si se saca dinero de esa cuenta de banco, y son aparte del pastor. Entonces te quito esa idea, por si te han contaminado con esas malas críticas mal fundamentadas. El principio bíblico es que si quieres provisión, tienes que tener generosidad y tienes que tener responsabilidad financiera en cuanto a lo que le pertenece al Señor. Y aún en este tiempo de escasez, en la Biblia Jesús puso un ejemplo de una viuda, y esa viuda tenía muy poco, y de lo poco que tenía ella decidió dar su diezmo, dar su ofrenda a la casa de Dios. Y los fariseos y los que estaban ahí se pusieron a criticar, como te digo, que algunos hacen hoy día. Que cómo es que le permites que a esa mujer tan pobre tenga que dar. Pero es que Dios ve el corazón, ve la generosidad, ve la responsabilidad de ella. Y Dios le multiplicó a ella y le multiplica siempre. No le va a faltar, le va a proveer al que tiene esa actitud de generosidad, de gratitud y de obediencia. Ahora, el que tiene una actitud de falta de fe, una actitud de egoísmo, una actitud de crítica, justificándose para no dar ni a la iglesia ni a nadie más, pues no espere la provisión, no espere bendición de Dios entonces, porque está cerrando su corazón y está poniéndole una puerta cerrada a la bendición que Dios puede darle. Créame. Segunda Crónicas 31 dice, Segunda Crónicas 31, 21, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¿A quién se refiere aquí? Aquí está hablando del rey Ezequías, uno de los buenos reyes que se mencionan en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Y Ezequías tiene ese testimonio. Se dice esto de él, que emprendió todo bien, de acuerdo a la ley, a los mandamientos del Señor. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¿Ves el resultado? ¿Ves las consecuencias? Fue prosperado. Segunda Corintios 9, 7 y 8 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahí se aplica un principio también importante: dar con una actitud de alegría, porque el ser humano no siempre se siente alegre al dar. A mí me llamó la atención un día que estaba viendo un video de iglesias en África
cuando pasaban al frente a depositar ofrendas. En África lo hacen danzando, pasan danzando ellos, con mucha alegría. No como diciendo, ay, qué pena, aquí nos llevan, nos van torciendo el brazo para poder pasar. No, ellos iban danzando. Qué tremendo, ¿no? No iban con tristeza, no lo hacen por necesidad, no lo hacen por manipular a Dios. No están diciendo, Dios, te voy a dar tanto, pero tú me das tanto. No funciona así. Se trata de una actitud de gratitud. Y dice el verso 8, y poderoso es Dios. Diga conmigo, ahí donde esté usted, donde me escuche ahora, poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros. ¿Para hacer qué? Que abunde en nosotros. ¿Le crees a un Dios poderoso que puede hacer que abunde? Yo lo creo. Y no lo creo solo porque soy pastor, lo creo como cristiano, aunque no fuera pastor. Esa ha sido mi vivencia. Y te invito a probarlo. Como dice el profeta también, Malaquías, ¿verdad? Probadme en esto. Pruébame. No es que retes a Dios, pero Dios te invita a que lo pruebes para que veas que Él sí puede hacerlo y hacer que abunde toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La segunda parte de ese versículo 8, 2 Corintios 9:8, te estoy diciendo, dice, para que teniendo siempre todas las cosas lo suficiente. Ahí no dice que vas a tener 4 yates y 5 carros y cosas por el estilo, no. Dice que vas a tener lo suficiente. Lo suficiente para tu casa, tus hijos, tu familia, pero también para abundar en toda buena obra, también para poder ayudar a otros. A la medida que eres prosperado y bendecido, vas a poder ayudar a otros. Hay una frase muy popular que usamos los cristianos evangélicos a veces cuando nos saludan, ¿verdad? Nos preguntan, ¿cómo estás? Y contestamos, bendecido, en victoria y prosperado. Bueno, yo lo creo también. Pero ojalá que no sea una frase trillada, sino una confesión de fe, de verdad. ¿Cómo estás? Te pregunto hoy a ti donde estés, viéndome. ¿Cómo estás? ¿Podrías decir lo mismo? Bendecido, prosperado y en victoria. Y si no, ojalá que este mensaje te ayude a aumentar tu fe para llegar a ese nivel que Dios quiere que llegues. 2 Corintios 9, siempre en ese contexto, versos 9 al 11 dice, como está escrito, repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Otro principio declarado allí es que cuando tú tienes riqueza, otros se benefician. En las riquezas materiales o en otros medios, otros se benefician, en especial los pobres. Alguien que no podemos dejar de lado hoy día es a los pobres. La gente que no tiene los recursos que tal vez tú y yo tenemos. ¿Cuál es el porcentaje de pobreza que hay en el país donde vives? Si hablamos de América Latina, la mayoría de los países de América Latina tienen más del 50% de su población en un nivel de pobreza. Algunos hasta casi el 100%. Hay unos cuantos países en América Latina, no tengo que mencionarlos, tú lo sabes, donde el nivel de pobreza es bien profundo. Ahora vengamos aquí a donde estamos, los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos, cuando tú aplicas para beneficios, te ponen una cantidad de ingreso anual, que es lo que le llaman aquí el poverty level, el nivel de pobreza. Y es tremendo cómo hay tanta gente también que está bajo ese nivel aquí en los Estados Unidos.
muchas personas también. De manera que la iglesia no puede cerrar sus ojos a eso. La iglesia tiene que reconocer eso y tener generosidad con los que están en esas circunstancias. Nosotros buscamos hacerlo. Por eso hacemos trabajo misionero en Haití, por ejemplo. Y por eso aquí en nuestra comunidad también nos envolvemos en proyectos de servicio a la comunidad. Porque creemos en este principio. Dice el verso 10: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará. Me acuerdo cuando empezamos el proyecto misionero para Haití, que algunas personas inclusive nos criticaron. Me dijeron: ¿cómo es que ustedes se van a poder ayudar a Haití si ustedes son una iglesia pequeña en número? No tenemos una iglesia, una mega iglesia, no, somos una iglesia pequeña en número. Sin embargo, al final del año, cuando revisamos el ingreso, nos sorprendió el Señor con el ingreso que tuvimos para el proyecto de Haití y las donaciones y las respuestas que se dieron. Y el presupuesto de la iglesia no fue afectado, no nos faltó. ¿Por qué? Porque dice aquí: proveerá y multiplicará. Y te puedo decir que lo mismo va a pasar con el presupuesto de tu casa, de tu familia, cuando hay generosidad. Vuestra sementera aumentará los frutos de vuestra justicia. Seréis enriquecidos para toda liberalidad, porque por medio de ustedes hay acción de gracias. Cuando tú haces servicio, das a alguien que lo necesita, esa palabra que vas a escuchar va a ser gracias. Y si te preguntas cómo, o te preguntan cómo te puedo pagar, contéstale: ya me pagaste. Con esa palabra de gracias, con que me agradezcas a mí y a Dios, que es el que nos provee a mí para ayudarte. No necesito que me pagues de otra manera. Es una decisión basada en la generosidad. La provisión es eso. Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Tengo que traducir un poquito aquí para los que tal vez no han leído ese pasaje antes, un poco. Por ejemplo, los graneros con abundancia. En el contexto del Antiguo Testamento en la Biblia, la gente tenía graneros. Los granos eran fundamentales, eran gente de campo que guardaban entonces el trigo, para decirlo en nuestro vocabulario, el arroz, las habichuelas, los frijoles, los granos, los ponían en un granero. Como quizás ahora estamos haciendo, en nuestras casas le llamamos una despensa. En nuestra despensa ahora pues vamos al supermercado, compramos arroz, habichuelas, frijoles, enlatados, cosas, y las ponemos ahí. Y decimos: esto tiene que durarnos el mes. Algo así. Pues dice que si honras a Jehová con tus bienes, será llena tu despensa. Te lo traduzco así entonces. Y tus lagares rebosarán de mosto. El mosto es vino. En el contexto bíblico, el vino era una bebida común. No estoy hablándote del vino que venden en las licoreras aquí en la ciudad hoy, porque ese es un vino alcoholizado, fermentado, alcoholizado. Pero en el contexto judío, ellos tenían viñedos. Esos eran los lagares. Los sembraban las uvas y las cosechaban y hacían un vino fresco, que era más bien como un jugo de uva. Claro, si lo dejaban fermentarse también embriagaba, pero la costumbre era tomarlo fresco, como un jugo de uva. Entonces dice: sus lagares rebosarán. No va a faltar, va a rebosar, quiere decir se va a salir tanta abundancia que vas a tener ahí. Aplícalo hoy día también a lo que necesitas, y puedes decir en este día: va a rebosar, va a rebosar. No voy a ver mi nevera, podemos usar la nevera como ejemplo. No voy a ver mi nevera, mi refrigeradora vacía, porque Dios va a proveer para mi casa.
El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Suena medio contradictorio, ¿verdad? Pero en realidad lo que Pablo quiere decir es: yo no cambio mi fe en Dios por lo que pase a mi alrededor. Yo sigo creyéndole a Dios en los tiempos de abundancia y en los tiempos de escasez. ¿Puedes decir lo mismo? ¿Puedes confesar como Pablo eso? Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Pablo sabía lo que era vivir holgadamente, como dicen. Había tenido una posición importante en el gobierno judío antes de ser un líder cristiano, y había tenido todos los beneficios que le daba el ser parte de la élite, del grupo alto del liderazgo judío en esa época. Era un hombre que creció en una familia de clase media alta. Pablo no creció pobre, tenía todas esas condiciones, pero renunció a todo eso por causa de Cristo. Dice: sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Mire, yo junto con mi esposa, los dos, hemos tenido que ir a predicar a lugares donde nos han servido arroz y habichuelas y un platanito maduro ahí al lado, tal vez en las montañas por ahí en algún país donde hemos sido misioneros. Y hemos tenido que dormir en una cama que le llamaban tijeretas. Y hemos tenido que dormir con una especie de, ¿cómo le llamamos a eso? Un mosquitero, un toldo, algo que te cubra la noche, porque si no te van a picar toda la noche los zancudos. Hemos estado en lugares así. Pero también hemos estado predicando y ministrando, dando la palabra en California, en Los Ángeles, California, por ejemplo, un par de ocasiones, en Phoenix, Arizona, en New York, en ciudades grandes aquí en los Estados Unidos. Y cuando hemos ido a esos lugares, nos han mandado a un hotel. Y en ese hotel, todas las comodidades. Entonces puedo entender lo que Pablo dice. Sé lo que es estar en un buen hotel, con todas las comodidades, y sé lo que es estar en un rancho, durmiendo incómodo. O como nos ha tocado cuando hemos ido con el equipo misionero, los que han ido a Haití, con nosotros lo saben, que así ha sido también. Hemos aprendido a valorar que dependemos de Dios, no de las circunstancias, no del contexto ni de lo material necesariamente. Por todo y por todo estoy enseñado, dice Pablo, para estar saciado como para tener hambre, como tener abundancia y padecer necesidad. Puede que tengas que pasar hambre en algún momento. Si no la has pasado antes, qué bueno, me alegro. Yo la he pasado. No en mi vida adulta, pero en mi niñez sí pasé hambres. Y sé lo que se siente. Y por eso te puedo decir, hay que tener corazón compasivo y generosidad en estos tiempos que estamos viviendo. No podemos ser egocéntricos, encerrarnos en nosotros mismos nada más y pensar en las necesidades de los otros. Mateo, Jesús el que habla ahora aquí. Mateo 6:26. Otra declaración de Jehová Jireh, Dios proveerá. Dice él: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué reto nos hace el Señor Jesús? Nos dice: mire, esas aves, ustedes ven que Dios las cuida, no les falta, comen, todo el tiempo tienen algo que comer esas aves. Y ellas no recogen en graneros, no tienen los sistemas que los humanos tenemos. Las aves no tienen como un banco donde ir a comer, ¿no? Ellas dependen de lo que diariamente se encuentren, pero siempre se encuentran. En lo espiritual funciona eso como un principio. No se trata de ser irresponsable y decir: mañana comamos y bebamos hoy porque mañana no sabemos. No, se trata de tener fe, confianza,
de que hoy comí y mañana comeré, porque Dios va a proveer de alguna manera, de alguna manera. Yo tengo un amigo cristiano que él tiene un ministerio con la gente de las calles, los deambulantes, y él siempre anda en su carro como 4 o 5 bolsitas de esas de papel. Adentro les echa una manzana, un juguito o una botella de agua y un sándwich que él hace. Compra pan así, corta y hace sándwiches y con jamón, quesito, y los mete ahí. Y cuando él anda por la calle y los ve a los deambulantes por las esquinas, se acerca, abre la ventana del carro y les dice: Dios te bendiga, esto es para ti de parte del Señor. Y en las bolsitas él les escribe un versículo bíblico que tiene que ver con el amor de Dios, la provisión de Dios también, y se los da. No se pone ahí a hablarles tamaño rato ni nada, nada más les da eso. Créeme que yo sé que muchos de esos deambulantes, al leer ese pasaje, al comerse ese sándwich, al disfrutar de esa provisión, van a pensar: Dios proveyó hoy por medio de esa persona que paró su carro ahí y me ayudó cuando otros pasaban y me ignoraban. Ahora, no entendemos que tal vez esos deambulantes, algunos se han buscado ese estilo de vida. No sabemos. Otros, yo he hablado con ellos, yo he ido a las calles a hablar, evangelizar, hablarle a estas personas, y me han sorprendido las historias que me han contado. No todos son drogadictos y alcohólicos y delincuentes, créeme. Pero aunque lo fuera, lo que te toca es dar, no juzgar. Lo que te toca es sembrar la palabra en ellos. Bueno, concluyendo, en Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 15 dice: por cuanto Dios hizo promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Qué tremendo eso, siempre me ha llamado la atención. La Biblia nos dice que no debemos jurar, que el único que jura es Dios. Y cuando Dios jura, jura por sí mismo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es el único que puede mantener un juramento, cumplir una promesa sin fallar nunca. Los humanos pueden fallarte, Dios no fallará. Y Él le hizo una promesa a Abraham, a aquel Abraham que declaró a Jehová Jireh. Él le declaró: mira, a ti te digo, Abraham, te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Y no solamente le estaba hablando de multiplicarle como hombre teniendo muchos hijos, lo cual se cumplió también, pero también le estaba hablando de multiplicarle lo que necesitaría para proveer para esos hijos, para esa familia. Jehová Jireh, Jehová Jireh. Y verso 15 dice: y habiendo esperado con paciencia. ¿Cómo esperó? Esperó con queja, esperó con amargura, esperó con una actitud de: no, Dios que va, Dios no cumple nada, mira, da tanto tiempo que estoy buscándole y nada pasa, como he escuchado a algunos por ahí decir. Dice que esperó con paciencia y alcanzó la promesa. Diga conmigo, ahí donde esté: alcancé la promesa. Eso es lo que Dios quiere que hoy declares. ¿Cuál es la promesa? Bendición. ¿Y cómo lo puedes declarar? Jehová Jireh, de tu boca que salga el día de hoy. Ora conmigo. Señor, tú has escuchado la palabra que he proclamado de tu parte. Ahora te pido, mi Dios, que quienes la han escuchado la reciban, no de mí, sino de ti, y que esta palabra produzca en ellos fe para creerte a ti como un Dios proveedor, como un Dios capaz de saciar su sed, su hambre, sus necesidades, pero sobre todo llenar su corazón. Mira, mi Dios, al que tenga en este día necesidad de ti, necesidad de fe, de esperanza, levántale,
Levántale en fe, Señor. Dale la fe que tuvo Abraham. Si tú no la tienes, pídela ahora. Y que pueda, Señor, ver el milagro, ver la manifestación tuya poderosa actuando en su vida. Como con Abraham, tú proveíste el cordero, tú multiplicaste su vida, nunca le faltó, Señor. La promesa tuya es fiel, en él has sido fiel. Mira, Señor, ahora al que me ha escuchado, que también necesita esa misma manifestación tuya, proveerás. Afírmalo con tu boca ahora. Dile: Señor, tú proveerás. Tú sabes lo que he pasado, pero yo creo que tú proveerás. Oh, gracias, Dios. Dios, tú proveerás. Tú proveíste para Abraham aquel cordero. Tú proveerás para la mesa del que no tenga algo en la mesa. Ya lo verás. Esa es promesa de Dios. Ya lo verás. Dios proveerá, Dios proveerá. Ahora tú tienes un paso que dar para que eso sea real. Es un paso de fe. Y ese paso de fe es creerle a Dios y servirle a Dios. Si no has caminado con Él con fidelidad, ese fue el secreto de Abraham. Él caminó con Dios. En un tiempo cuando todos eran incrédulos a su alrededor, Él fue creyente. ¿Puedes creer hoy? ¿Puedes darle al Señor la mejor ofrenda, la ofrenda de tu corazón? Dile: Señor, yo hoy creo, yo recibo la bendición, pero también te doy la ofrenda de mi vida, de mi corazón. Me rindo a ti. Como Abraham, yo hoy actúo en fe como un creyente en tu poder, para seguirte, amarte, obedecerte. Aleluya. Si esa es tu oración, Dios está actuando ahora mismo a tu favor. Solo tienes que creer. Solo tienes que creer, y por la fe lo verás. Dios proveerá. Aleluya. Hay ahora mismo, yo sé, en este momento, bendición soltándose de parte de Dios para alguien que ha creído. Hay algo. Dios te va a sorprender en estos días con provisión, porque has creído. Aleluya. Dios, tú proveerás. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Solo dale gracias de antemano. Aleluya. Aleluya. Bueno, quiero como siempre invitarte a que me dejes saber si has hecho esa oración. Me gustaría escuchar tu testimonio. Escríbeme a través de los comentarios aquí en este video, en esta predicación el día de hoy. Escríbeme algún comentario contándome: pastor, yo lo he recibido, yo creo eso, yo creo como Abraham, creo en Jehová Jireh, yo creo en un Dios que provee, pastor. Y puedes afirmarlo. Bien, espero leer de ti algunos testimonios después de terminar hoy. Quiero recordarte también que Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, está para servirte. Estamos en el área de Apopka, Florida, al norte de Orlando, Florida. Cuando pase toda esta pandemia y podamos reunirnos en el templo de nuevo, te invitamos a estar aquí con nosotros. Estamos en el 750 Sur de la Roger Williams Road en Apopka. 750 Sur, Roger Williams Road, es la calle en Apopka, Florida, al norte de Orlando. Pero mientras tanto, también te invito a seguirnos por este medio. El viernes estaré de nuevo con una reflexión en vivo, y el domingo próximo con otra predicación por este medio. Tu servidor, Pastor José Abdiel Matamoros, mi esposa la pastora Teresa Matamoros,
Mi hijo Jonathan, que es el otro que me acompaña hoy, aquí con el sonido y grabación y todo eso. Te bendecimos. Toda la iglesia, Casa del Rey, familia de fe, les bendecimos. En el nombre de Jesús. Hasta la próxima. A Dios la gloria.